Hola amigos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestra interesante serie de las profecías. Hoy corresponde el tema que he titulado El 666 en la estatua de Nabucodonosor. En el lugar donde te encuentras, quiero invitarte a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción, tu protección, tu bendición y tu cuidado para cada uno de nosotros. Permítenos comprender tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Muchas de las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento tienen una aplicación y un cumplimiento para el tiempo del fin. Es como sucede con una profecía que se encuentra en el capítulo 3 del libro de Daniel. Esta profecía, que fue dada al rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, es una profecía que tiene una enseñanza fundamental para cada uno de nosotros y que tiene una conexión extraordinaria con lo que ocurre en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Hay una serie de elementos que encontramos en la profecía de Daniel 3 que se relacionan muchísimo con lo que acontece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 3, el versículo 1, textualmente dice el texto sagrado. Tiempo después, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Esta provincia de Babilonia era una provincia muy famosa. Ese lugar, según los historiadores, era el mismo en el cual los antiguos habían tratado de construir la Torre de Babel, que significa confusión. Así que era un lugar muy importante para el imperio de los babilónicos, que también se conocían como los caldeos. Ellos eran unos hombres muy inteligentes, fue una cultura avanzada que tuvo una propagación en todo el mundo existente en esa época. Los babilonios fueron los que idearon el sistema sexagesimal de unidades, que se basa en el número 60, ya que es un número muy práctico y ellos lo utilizaban en diferentes aspectos de su vida diaria. Lo utilizaban en la agricultura, lo utilizaban en el comercio, lo utilizaban en la navegación y también lo utilizaban en la religión. Estas medidas que tiene esta estatua nos dan un indicio de lo que ellos utilizaban en sus sistemas de medición. La estatua tenía 60 de altura, 60 codos y tenía 6 codos de ancho. Al multiplicar estos dos valores, 60 por 6, nos da un total de 360 grados. Fueron los babilonios los que dividieron el espacio y el tiempo en 360 grados para la circunferencia de nuestro planeta. Así que ellos utilizaban todas estas numerologías para analizar los astros, los eventos astronómicos, y también lo utilizaban en su vida diaria. Los babilonios dividían los 360 grados en 36 segmentos. Cada uno de los segmentos equivale a 10 grados. Y esto era práctico para la observación astronómica y la navegación. Al dividir el círculo en partes más pequeñas, podían realizar observaciones más precisas y seguir el movimiento de los cuerpos celestes. Cuando nosotros leemos en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, el último versículo del capítulo, que es el versículo 18, nos da una enseñanza muy importante. Textualmente dice el texto sagrado: esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Estamos haciendo este análisis de esta manera, y si usted quiere profundizar acerca del 666 en el libro de Apocalipsis, lo invito a este canal en la lista de reproducción de Apocalipsis para que repase el capítulo 13. ¿Por qué hacemos esta comparación?
Porque en el libro de Daniel, el capítulo 3, Nabucodonosor fue el rey más importante de todo el imperio babilónico en la antigüedad. Y fue con él que se da el evento que a continuación vamos a estudiar. Pero antes de entrar de lleno en lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo, es necesario analizar la numerología que se encuentra inmersa en esta estatua que el rey manda hacer, porque el rey manda hacer esta estatua de él y toda de oro para contradecir la interpretación que Daniel le había dado en el capítulo 2, que también ya está en este canal, usted lo puede repasar, en donde se explica que Dios le está mostrando al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en el futuro y qué reino vendrían después del reino de él. Entonces, con las medidas que Nabucodonosor hace y con todo lo que él manda hacer al respecto de esta estatua de oro, sabemos que lo que realmente él está queriendo mostrarle al mundo y a todos sus súbditos es que él es el gobernante supremo y que su reino no iba a caer en presencia de la roca y que destruyó esa imagen. Vamos a leer algunos detalles en los versículos siguientes del capítulo 3 del libro de Daniel. El versículo 2 dice: y el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes, para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los oficiales de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaba en pie ante ella. Entonces el pregonero anunció: se manda a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y la adore en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí observamos que hay un decreto de adoración y que hay un decreto de muerte. Un asunto de adoración para que todo aquel que no se arrodilla ante esa estatua, entonces sea muerto en un horno de fuego. Nos damos cuenta que el rey está mezclando lo político con lo religioso, lo mismo que acontece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Pero, ¿cómo encontramos el número 666 en esta estatua? Ya les dije que al multiplicar el 60 por el 6, eso me va a dar 360 grados. Los babilonios fueron la cultura de la antigüedad que más utilizó el sistema sexagesimal, y ellos los 360 grados los subdividían en 36 segmentos, es decir, 10 grados para cada segmento, dándole un número de 36. Cuando nosotros vemos esta secuencia numérica, podemos observar que de allí sale el número 666. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una serie de una sumatoria de estos números. Por ejemplo, sumamos el número 1 más el número 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6, etcétera, etcétera, hasta el número 36, y todo esto nos va a dar una sumatoria que es el 666. Pero si lo queremos hacer de una manera más fácil, echamos manos de la aritmética, en donde existe una fórmula de la sumatoria que nos dice que la sumatoria, es decir, la S es igual a N, el número que tenemos en mención, multiplicado por N más 1 dividido entre 2. Así que si realizamos esa operación, nos va a dar nada más y nada menos que la suma del 666. Esta sucesión se las voy a explicar en la siguiente diapositiva. S es igual a N, paréntesis, que multiplica a N más 1, cerramos paréntesis, dividido entre 2. Entonces, esa sumatoria va a ser igual a N, que es el número de segmentos en los cuales dividían los babilonios el tiempo y el espacio, 36. Entonces, 36, abrimos paréntesis, multiplicado por la suma de 36 más 1, que me da 37,
Esa multiplicación del 36 con el 37 me va a dar 1332. Y si lo divido entre 2, me va a dar el número 666. Aquí nosotros podemos observar que el rey lo que realmente está haciendo es una imagen para contradecir lo que Dios dice y para obligar a todos los súbditos de su reino a que adoren. Un aspecto importante es que esto es un asunto universal, porque la orden que se está dando es para todos los pueblos, naciones y lengua. Lo mismo va a ocurrir en el fin del tiempo con la bestia de Apocalipsis 13, que también tendrá una imagen y que impondrá un decreto de adoración con posterior decreto de muerte para que todo aquel que no acepte adorar a la bestia, entonces sea muerto. En el versículo 8 del capítulo 3 de Daniel encontramos otra enseñanza. En ese momento algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey: Rey para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Rey, esos varones no han respetado, no adoran tus dioses ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces el rey Nabucodonosor se enfureció y los mandó a llamar y les preguntó que si eso era cierto, y ellos le dijeron que sí. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿saben qué hizo? Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a que los hombres más fuertes de su reino amarraran a estos hombres con sus turbantes y con todos sus atuendos y que los echaran en el horno de fuego ardiendo. Cuando los echaron en el horno de fuego ardiendo, aquellos hombres que los alzaron fueron muertos con el calor de ese fuego. Después ocurre algo extraordinario. Nabucodonosor, que se encuentra en esa escena muy atento y muy pendiente, observa algo interesante. Vamos a leerlo textualmente en nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Daniel, y allí la Biblia nos muestra lo que acontece. Versículo 24 de Daniel 3. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó aprisa y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad. Agregó él: yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño, y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de entre el medio del fuego. Todo el mundo, todos los representantes del reino de los diferentes lugares que habían venido, quedaron asombrados al ver el poder de Dios. El mismo Dios envió su mensajero para salvar a sus siervos que habían decidido mantenerse firmes y fieles y no obedecieron el decreto del rey. Continúa diciendo el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, y vieron que el fuego no había dañado el cuerpo de esos varones, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni su ropa se mudó, ni siquiera tenían olor a fuego. Dios los había librado de una manera extraordinaria, porque se mantuvieron firmes y fieles ante el Señor. Entonces ahora el rey Nabucodonosor cambia de parecer. El versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado
y su casa sea destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Para el fin del tiempo va a acontecer algo muy semejante. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, y veamos esta enseñanza muy importante. Apocalipsis 13 dice, versículo 14, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, un evento mundial. Aquí está, como allá en la historia de Babilonia, cuando Nabucodonosor mandó hacer su estatua, y se les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no la adore, a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha, en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es para la mente que tiene sabiduría. El que tenga el entendimiento, cuente el número de la bestia, es número de hombre, y su número es 666. Los que se mantuvieron firmes y fieles salieron en victoria, y Dios permitió que el rey los engrandeciera. De la misma manera, todos aquellos que salgan victoriosos de la bestia y todo aquel que no adore a la bestia, el rey de reyes y señor de señores, el que le mostró las visiones a Nabucodonosor, el rey que quiere salvarnos, también nos va a engrandecer y nos va a dar un lugar en las mansiones eternas. Esta es una profecía que tuvo un cumplimiento en la antigüedad, pero se relaciona de una manera extraordinaria y sorprendente con lo que va a pasar en el tiempo del fin. En el tiempo del fin, Dios manda a sus hijos y les dice, id y predicad a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque toda la humanidad quedará dividida entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Así que tú y yo debemos escudriñar la palabra de Dios. Tú y yo debemos escudriñar las profecías, y sabemos que al escudriñarlas vamos a tener luz y vamos a estar apercibidos de los acontecimientos que están ocurriendo en este mundo. Y Cristo mismo, en el momento de la angustia, en el momento de la prueba, en el momento de la persecución, en el momento cuando vengan los decretos en contra de sus hijos fieles, en contra de su remanente, Cristo vendrá y nos libertará y nos dará un lugar en las mansiones eternas. Ahora quiero mostrarte una comparación entre lo que se narra en el capítulo 3 del libro de Daniel y lo que acontece en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Cada uno de los eventos tiene su respectiva cita al lado. Podemos confirmar lo que está en el libro de Daniel y lo que está en el libro de Apocalipsis. Un primer aspecto habla de que hay un rey soberano y poderoso, tanto en Daniel como en Apocalipsis. Una imagen falsa, una adoración forzada, hay una unión entre la iglesia y el Estado, hay una pena de muerte, hay un evento que es mundial y también hay un remanente fiel. Tú y yo podemos hacer parte de ese remanente fiel. Y el remanente fiel es el que se mantiene en armonía con sus principios. Por eso quiero leerte Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. También te quiero leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, en donde dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir el resto de los hijos de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y finalmente, Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo como tú y como tus hermanos, que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí nos podemos dar cuenta que el remanente, representado en la antigüedad por Sadrach, Mesach y Abednego, ahora ese remanente, que así como ellos fueron fieles y no se arrodillaron ante la imagen, el pueblo de Dios del fin del tiempo, su remanente, guarda también los mandamientos y no se arrodilla ante imágenes
como dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20. Ahí están los mandamientos. Y uno de los mandamientos dice que no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni te inclinarás, ni la adorarás. Igual va a acontecer en el fin del tiempo. Y todo aquel que se mantenga firme y fiel, cumpliendo la palabra de Dios y adorando solo a Dios, saldrá en victoria. Y Cristo mismo vendrá y salvará a su pueblo remanente. El remanente de Dios saldrá en victoria y Dios será para ellos como fuego purificador. El fuego celestial vendrá y Cristo llevará a sus redimidos a la nueva Jerusalén. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos motive y nos ayude a andar en los caminos del Señor y que nos ayude a mantenernos firmes y fieles, aun cuando nuestras vidas estén en peligro. Cristo vendrá, nos librará y nos salvará. Dios te bendiga. Oremos. Bendito Creador, gracias por tu palabra hablada. Permite que quede grabada en nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos. Si quieres profundizar más acerca de las profecías, ve a este canal en la lista de reproducción de Apocalipsis y allí encuentras todos los capítulos.